Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Sergio. Y yo soy Vani. Y juntos somos Viajeros Libres y Aventureros. Nos dio el sol de frente. Bueno, en el día de hoy estamos muy entusiasmados porque hace un montón que queremos hacer esta ruta, que venimos buscando comentarios, información, gente que los cruzamos y dijimos, che, ¿hiciste la ruta? Sí. Y bueno. Sí, hoy vamos a hacer la Ruta Escénica 41, es una ruta provincial que sale desde Los Antiguos. Vamos a hacer toda la vuelta de Ripio, más o menos unos 200 kilómetros. Sí. Y vamos a hacer la entrada también al otro portal del Parque Patagonia. Así que le damos la vuelta al parque nosotros. Le vamos a dar toda la vuelta al parque. Acá para que tengan en cuenta, desde la página de Santa Cruz hay una parte que dice audioguía. Hay varias audioguías, no solo la de Los Antiguos. Sí. Hay de San Julián, de la Patagonia Rebelde, y hay un montón. Entonces está bueno porque te va contando información del recorrido que vas haciendo. Vas conociendo un poco más. Así que si piensan visitar Santa Cruz, aunque sea para llegar a otro punto o con un destino, estaría bueno que descarguen esos audios y vayan disfrutando un poquito de historia y conociendo un poquito más de esta provincia que está buenísima, ¿no? Está buenísimo. Así que, bueno, la audioguía tiene el primer audio acá en el kilómetro 0 saliendo de Los Antiguos. Eso para que lo tengan en cuenta. Si vienen al revés, bueno, ponen los audios al revés, no pasa nada. Así que, bueno, vamos a salir ahora, vamos a ver con qué nos encontramos en esta ruta que hemos escuchado un montón, pero queremos vivirlo nosotros mismos. Hay basura, así que bueno, vimos que algo brillaba y era raro. Pero esta vez yo no iba tan rápido, así que pude parar al lado. Acá al lado, divino, ahora nada, lo juntamos, lo ponemos en una bolsa y después tiramos. Así que bueno, a seguir recolectando basura. Vamos a seguir, a ver si seguimos encontrando, llenaremos la bolsa. Ahora una manguera. Quería contarles de que estos postes, el B, es el indicativo de que a partir de acá podemos poner el próximo audio, y esos verdes así hablan de que hay un punto de interés como este mirador. Está muy bueno, así que bueno, nada, venimos de allá y ahí está Sergio. Ahora vamos a preparar el audio y vamos a ir escuchando a ver. Bueno, veníamos en la ruta y encontramos esta formación. Eso, se ve que hay un montón de sulfato de cobre. Lo que nos decían en Cueva de las Manos, que le dejamos el video por acá, es que de acá también sacaban los pigmentos para pintar las manos allá en las Cuevas de las Manos. Así que hacían un montón de kilómetros los nómades de esa época siguiendo los guanacos, así que también buscaban pigmento en este tipo de formaciones. Cambiamos de conductor, Vani le tocó ahora unos kilómetros, yo manejé 41 kilómetros más o menos. Más o menos por ahí. Y bueno, el ripio está bastante en buen estado, realmente, o sea, es un ripio común, pero no es una ruta, pero bastante bien transitable. Yo creo que para autos o tráfico y eso, hasta el momento, la verdad que sí. Sí. Sí, hicimos 50 kilómetros y encontramos camping libre, dijimos. Hay bombas, hola Vani. Así que bueno, nos encontramos acá con un río que ahora se los vamos a mostrar y nos preparamos unos sanguchitos. ¿Sanguchito? Porque anoche, bueno, en Los Antiguos conocimos a otros
semana estuvimos juntándonos todo y ayer hicimos un asado. Así que bueno, aprovechando lo del asado de ayer, nos hicimos unos ricos sanguchitos. ¿Ahora a comer? Bueno, este es el camping libre. Asador. Acá un fogoncito. Y de allá venimos. Y en el camino nos encontramos de golpe unas vacas en la ruta. Vacas salvajes. Vamos, vaquitas, bajen, bajen. ¿Es un toro? Yo por Dios, cierro mi ventana. ¿El toro ahí plantado? No, toro. Ahí va. Acá. Y el otro. ¡Oh, no! El toro te dejó. Me hago señal, ese. Ahí va. Gracias. Muchas gracias. Se puso re loco. Encontramos vacas de nuevo, pero Sí. bueno, la anterior no era un toro, era una vaca. Era una vaca efectivamente, porque Vani me dijo tiene ubres, así que Sí, tiene ubres, le digo. no es un toro. Dice, entonces. no. Y vimos recién y eran vacas. Con cuernos. Y con cuernos. Y hablando de eso, nuestra ignorancia en el tema, ¿no? Sí, nuestra ignorancia, sí. Y después recién encontramos un toro. Así que nada, bueno, para tener cuidado en la ruta, que hay animales sueltos. que están libres. Sí. Eloy acaba de llegar a los 1000 metros de altura. Vamos, faltan 500 más todavía, pero bueno, vamos bien, vamos bien. Vamos Es tan la alto. primera vez que vamos tan alto, así que estamos muy contentos. Sí. Decidimos subir, caminamos 1 kilómetro para mostrarles bien cómo es la formación que recién acabamos de escuchar en los audios, ¿no? Sí, sí. Estamos sentados sobre lava volcánica que en su momento era una grieta del valle. Como todo esto es arenisca, la lava cubrió la grieta y cuando se erosionó, Cuando se erosionó todo, se retiró la arenisca y quedó toda la lava así como si fuera una muralla. Parece un paredón y muy bueno, o sea, se nota muy clarito lo que es la grieta. Lo hemos encontrado en un montón de lugares del camino, pero bueno, ahora recién en el audio lo dijeron. esta formación aparte estaba accesible, cerquita de la ruta, así que decidimos venir. Algo que sí quiero decir, que bueno, yo estoy como, no sé, ¿Emocionada? emocionada, siempre estoy emocionada, chicos. Es que estamos sobre lava de un volcán de hace millones de años, Millones de años, sí. que Es único. hizo erupción y acá estamos nosotros ahora. Sí, sí. La verdad que sí, es algo único y que no esperábamos para nada. Una gran sorpresa para nosotros ahora encontrarnos con esto y poder estar ahí, o sea, tocarlo, Estar arriba. sentirlo, sí. Y bueno, y ya seguimos camino porque... Sí, pues se nos está haciendo tarde. Va para allá. Y después, Allá se ve allá se ve también otro muro de lava. muy En bueno. la misma formación. Muy, muy bueno. Aparte derechito, porque claro, era una grieta. Y allá es donde dejamos a Eloy. Ahí nos está esperando. ¿Qué te encontraste? Bueno, atrás mío quiero comentarles que se encuentra el Cerro Boleadoras. Y lo que tengo acá son 2 ejemplares de las piedras que utilizaban los originarios para hacer sus boleadoras. Es increíble, pero caminé, no sé, 100 metros caminé y ya encontré 2 piedras similares, más o menos en peso, y redondas. Así que bueno, esta era la que utilizaban antes para cazar, las unían con una cuerda y cazaban a los animales. No debe haber sido tan fácil como eso, pero bueno, por ahí andaba. esa es la información que tenemos. Bueno, y llegamos al punto más alto que íbamos a llegar en esta parte del viaje, que Si no me equivoco, vi un filtro de aire tirado ahí al costado.
A ver. Lo va a buscar ahora. Ah, ¿lo busco yo? A ver. Sí. Ahí lo busco. ¿Y? No te lo puedo creer. Un filtro de aire tiraron. ¿Qué animales? Cualquiera. Bueno, Cualquiera. vamos a llevarlo Atrás. Ahora ya vamos a empezar a bajar. Y bueno, tenemos que buscar un lugar donde dormir. Así que bueno, ahora seguimos. Todo eso, estoy corriendo. Ay, mis ocurrencias. Bueno, después de 100 kilómetros de ripio. Ya son las 8 de la noche. Miren esta luz hermosa. Justo está el atardecer, así que divino. Llegamos a un puesto de vialidad que se encuentra a 102 kilómetros. Desde que comienza la ruta 41. Comienza la ruta 41. Acá hay lugar donde se puede estacionar en cualquier espacio. Están estos árboles, nosotros elegimos este lugar. Sí. Hay un arroyito acá al lado y bueno, por si se quieren comunicar o algo, también hay wifi. Hay wifi por si quieren hacer la vuelta de una, acá avisan que todo bien y siguen 100 kilómetros más. Así que está hermoso. También es un puesto donde se puede preguntar el estado de la ruta para seguir. Si deciden ir al lago Posadas, en qué estado está esa ruta, o si van hacia Parque Patagonia. Así que bueno, ahora nos terminamos de acomodar y ya vamos a comer y acostarnos. Sí, pues estamos re cansados. Re cansados, sí. Comienzo del día 2, molidos, destruidos, no descansamos nada. Sí dormimos, o sea, sí. Pero venían unas ráfagas de viento que nos movían todo, todo. Sí. Yo digo, nos vuela el techo, nos vuela el panel, estaba preocupado por el panel. Yo también, ¿te fijaste que no? Sí, encima salgo, lo empiezo a buscar y no lo veía, tuve que realejarme la chota para verlo. Anoche nos habíamos ubicado con un reparo porque el viento venía así de frente, entonces buscamos árboles de frente. Claro, y resulta que a la noche cambió de dirección y empezó de costado. Y nos hacía así. Y venían ráfagas muy fuertes. O sea, anoche ya decidimos dormir abajo. Sí. Bajamos el techo enseguida y hoy a la mañana en un momento vi que empezó como a levantar el techo porque no le habíamos puesto las trabas, era muy tarde. Ya era muy tarde. Entonces nada, ahí decidimos ya salir y buscar un lugar mejor. Sí. Igual hoy vamos a ir hacia el portal del Parque Patagonia. Sí. Así que creemos que ahí podemos llegar a tener un buen reparo o en el camino encontrar alguno. Sí, de paso nos hacemos un café. Un café porque nada, no vamos a levantar el techo por este viento, así que bueno, salimos así nomás buscando un lugar mejor y ahí desayunamos, por ahí descansamos un ratito más y seguimos viaje. hacia la derecha es hacia el lago Posadas y el parque Perito Moreno, y nosotros vamos hacia la izquierda que está el parque Patagonia y la ruta 40. Así que allá vamos. Estamos a 176 de Perito Moreno y a 70 kilómetros de la ruta 40. A 70 de la 40. Y bueno, paramos a comer. Queremos recordarles que se suscriban, que activen la campanita, que le den like al video. Esto lo estamos haciendo con mucho cariño y mucho amor, así que bueno, esperamos que lo disfruten tanto como nosotros. A mí me cansó bastante el ripio, pero Vani se jugó con la comida, estuvo riquísima, así que bueno. Aprovechó a descansar un ratito. Sí, así que bueno, recuerden suscribirse, por favor. Encontramos un lugar al lado del río. Y allá viene la tormenta, así que nada, comimos rápido y ya nos vamos. Bajamos el techo nuevo y salimos, pero está hermoso acá el lugar.
Bueno, nos agarró la tormenta, no esperábamos esto y estábamos comiendo y cambió el viento. De golpe así empezaba a soplar de costado, sí. Y cuando Sergio sale y se fija, les digo, las nubes pasaron las montañas, vámonos porque viene para acá, así que bueno. Y bueno, ahora ya empezó a llovinar, así que ojalá que no nos agarre en el tramo de la ruta. Sí, que no nos agarre barro tampoco. Bueno, igual les vamos a estar contando. Hasta el momento de toda la 41 que hemos recorrido, la única parte que vi un poquito más complicada si traes un auto bajo es el vadito que pasamos recién. Sí. O sea, todo lo demás se puede hacer. Incluso también quería aclarar esto, que donde hay subidas muy empinadas hay como un desvío alternativo por el costado, o sea, se nota que se puede recorrer cualquiera de las dos rutas. Esto en esta parte de atrás, en esta la parte, última. Sí, en la última parte. Todo lo demás no. O sea, después en el desvío para ir a la ruta 40 y pasar por el otro portal de parques nacionales. Pero bueno, sí, la verdad es que si es un auto de un vehículo bajo, yo creo que ese vadito está complicado. Habría que bajarse, revisar bien y después pasar. Claro. Bueno, veníamos por la ruta 41 y bueno, estábamos buscando el portal que está sobre la ruta 41, Sauco se llama. Y bueno, resulta que hay que desviarse 7 kilómetros. Y lo que acabamos de ver es un cartel que se permite acampar y hay motorhome. Así que también vamos a mostrarle qué tal es el lugar. Está buenísimo, sí. Que se permita rodanteros acá en esta zona. Sí, da una alegría enorme, da una tranquilidad. Y lo que sí no se permite son animales, ni mascotas, hacer fuego, y había otra cruz, ni cazar. Sí. Así que bueno, ahora estamos yendo para allá, si ya nos ubicamos, queremos descansar, se hizo muy largo cansados. el día. Bueno, llegamos al portal El Sauco del Parque Nacional Patagonia y tiene zona de acampe para motorhome, como habíamos visto hace un ratito. Y realmente, bueno, como siempre, muy piolas. Y también, acá como no se permite hacer fuego, prepararon unas casitas, ahí les muestro, prepararon unas casitas para poner los anafes. Tiene sillita, tiene un lugar arbolado, así que no hay viento, gracias a Dios. Eso es muy importante. Tiene una tranquera. Y así son las sillitas, y acá se puede preparar el fuego pero con anafe nomás. Así que está hermoso, tiene un medio grandísimo. Y allá al fondo hay un baño seco también. Así que bueno, bien equipadito, está lindo para pasar el día. Y ahora vamos a ver si merendamos algo porque es medio tarde. Y salimos a hacer una caminata que nos recomendaron los guardiaparques. Bueno, comienzo del día 3, descansamos re bien esta noche. La verdad que súper lindo, encontramos un lugar que tenía mucho reparo, así que anoche hubo viento y nosotros... Ni lo sentimos, nada. Nos descansamos todo. Así que bueno, súper recomendable este lugar, se encuentra a 20 kilómetros de la ruta 40, es gratuito, como habíamos dicho, tiene ahí para sentarse, para poner el anafe. Tiene baño también. Tiene baño, agua, también se puede recargar agua. Lo único que... está medio feo el acceso, dicen. Todavía no hemos pasado por ahí, pero dicen que está... Son 20 kilómetros de ripio en mal estado. Dicen que hace 3 años que no pasa la máquina, así que está como bastante fiel. Como lo que vamos a encontrar ahora. Sí, así que bueno, vamos a ir despacito, ¿no? No nos queda otra. Pero bueno, lo queríamos mencionar porque es un parque muy poco conocido, muy poco visitado. Y está bueno venir, la verdad que acá atrás a 300 metros hay un río, también hay una caminata que se puede hacer 7 kilómetros. O sea, es un lindo parque para conocer. Es un lindo parque y para descansar está bueno también.
como siempre decimos, también los guardiaparques son gente muy buena, son gente muy amable, así que bueno, siempre que vamos a un parque nacional salimos como llenos de esa energía de cuidar el lugar y de apreciar lo que tenemos. Portal del Parque Patagonia, es otro lugar de conservación. El último que visitaremos. El último que vamos a visitar. En este lugar, acceso gratuito. Ahora estamos yendo a un sector donde se puede acampar, donde hay baño. Y nosotros vamos a comer algo, porque ya son las 3 menos cuarto. Ya tuvimos un montón de horas. Estamos cansados. Vamos a comer y después vamos a recorrer el parque. Acá también, para que tengan en cuenta, hay una hostería, así que bueno, también se puede venir de esta manera. Y hay varios trekkings para hacer. En este tramo se puede recorrer todo en vehículo y después vas al trekking, más o menos que son 2 horas. 2 horas, sí, 2 horas. Entre 1 hora y 2 horas cada trekking. Así que está bueno, es otra actividad para conocer un poco más acá dentro del parque. Hasta acá el video, fueron 3 días súper movidos, fue impresionante, fue muy agotador, pero bueno, esperamos que lo hayan disfrutado. Recuerden suscribirse, darle like y activar la campanita, que bueno, esto lo hacemos para todos ustedes. Sí, además la idea de estos videos es mostrarles lugares únicos y que por ahí son muy pocos difundidos, pero que están hermosos. Y en caso de que no puedan venir, ya con el video lo conocieron. Lo conocieron. Así que bueno, muchas gracias. Chau, chau.